Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda unidad de nuestro curso de metodología de la investigación. En este caso vamos a hablar de qué son los enfoques de investigación, qué tipos de investigación existen entre los más importantes y vamos a hablar también del diseño de investigación. Además tenemos incluido en esta presentación lo que son las hipótesis y las preguntas de investigación. Así que empecemos. Como ya sabemos, la metodología de investigación científica es un conjunto de procedimientos y técnicas que guían la realización de estudios, ¿no es cierto? Y ahora, como les decía en esta presentación, pues vamos a hablar de los enfoques, los de investigación, los tipos de investigación, las preguntas y las hipótesis que guían nuestros trabajos de investigación. En primer lugar tenemos los enfoques de investigación. En este caso tenemos los tres enfoques que comúnmente se aplican a todos los trabajos de investigación, ya sea a nivel universitario o también a nivel profesional. El primero, o quizá el más usado, aunque ahora se ve la tendencia a ya tener mayor cantidad de trabajos de investigación en todos los enfoques, el primero es el enfoque cuantitativo. En este enfoque, ¿no es cierto?, lo que manejamos es números. Las variables, que son los aspectos de nuestro estudio que vamos a investigar, ¿no es cierto?, están basados en la medición numérica y el análisis estadístico. ¿Y para qué se hace esto, no es cierto? Para, a partir de una muestra, se pueda generalizar los resultados, y esto se puede hacer usando encuestas, experimentos y otros tipos de análisis de datos. En segundo lugar, el enfoque tal vez un poquito menos usado que el enfoque cuantitativo es el enfoque cualitativo. ¿Es cierto? En este caso vemos cualidades de las variables que estamos estudiando. Este enfoque se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales o culturales. Generalmente, los métodos más, o las técnicas más utilizadas son entrevistas, observación y análisis de contenidos de texto, que generalmente también están basados en talleres o en algún tipo de entrevista. Y pues si combinamos estos dos enfoques, ¿no es cierto? Tendremos un enfoque mixto, ¿no es cierto? Y en este tendremos elementos cuantitativos y cualitativos. Esto se hace para tener una visión más completa del objeto de estudio en el que estamos trabajando. ¿Para qué se hace? Es los datos cuantitativos y el resultado del análisis a veces no explica totalmente un fenómeno, para lo cual nos ayudamos de las entrevistas y enfoques cualitativos, ¿no es cierto?, para explicar los resultados obtenidos desde el otro enfoque. O viceversa, a veces empezamos con una investigación cualitativa y luego pues tratamos de investigar, tratamos de ver qué es lo que sucede a través de convertir nuestras variables cualitativas a través de diferentes métodos en variables numéricas que se puedan investigar un poco más con con métodos estadísticos. Bueno, ya que hemos visto los enfoques, ¿no es cierto? Ahora tenemos los tipos de investigación. Una de las más importantes es la investigación fundamental, ¿no es cierto? Este tipo de investigación lo que busca es, ¿no es cierto?, incrementar el conocimiento que tenemos acerca de ciertos fenómenos, de ciertas realidades,
sin que necesariamente lo vayamos a aplicar para resolver problemas en este caso, pero o por lo menos no al momento de cuando se realiza la investigación, sino tal vez en el futuro. Entonces, como dice en la presentación, esta es una base para futuros estudios, ¿no es cierto?, para investigación aplicada. Entonces, dicho esto, la investigación aplicada es orientada a resolver problemas prácticos específicos para mejorar procesos, ¿no es cierto? Y resolver problemas. La investigación exploratoria examina problemas poco estudiados, ¿no es cierto?, para generar hipótesis iniciales. Y por otro lado tenemos la investigación descriptiva, que detalla las características o fenómenos, ¿no es cierto?, sin preocuparse de las relaciones causales. Entonces ya conocemos algún, ¿no es cierto?, de algún modo el objeto de estudio, entonces lo que ahora vamos a hacer es describirlo de mejor manera. En el diseño de investigación tenemos diseño experimental, donde tenemos las variables y nosotros podemos manipular estas variables, ¿no es cierto? Cambiar algunas relaciones, algunas magnitudes de las variables, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, en investigación con biodiversidad, con plantas, por ejemplo, podemos a veces variar el tipo de sustrato, a veces en medios controlados podemos cambiar la humedad, podemos la temperatura y estas cosas para ver cómo van evolucionando, como ponemos en el ejemplo, las plantas dependiendo de los diferentes cambios que nosotros apliquemos a las variables. En el no experimental, por otro lado, nosotros lo que hacemos es generalmente observar, ¿no es cierto? Y no intervenimos. Y esto se utiliza generalmente para hacer estudios descriptivos, como ya hablábamos en la anterior diapositiva, y también correlacionales. Relacionar una variable con otra. Por ejemplo, decimos, ¿hay alguna relación entre la humedad y la tasa de crecimiento de las plantas? Entonces podemos relacionar esas, ¿no es cierto? En tercer lugar tenemos el diseño transversal, perdón, que recolecta datos en un momento específico, ¿no es cierto?, del tiempo. Una sola toma de datos. Estamos tratando de tomar una especie de fotografía del momento de esa realidad en un solo momento, ¿no es cierto? No salimos a tomar datos o no tomamos datos en diferentes momentos, ¿no es cierto? Solo una vez y entonces tenemos una imagen del estado actual del objeto de estudio. En oposición tenemos el diseño longitudinal, que estudia fenómenos a largo tiempo para identificar tendencias y cambios, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tomamos datos en diferentes tiempos. Por ejemplo, hablábamos del crecimiento de las plantas, podemos tomar datos esta semana, luego el próximo mes, luego en 2 meses y así sucesivamente. Entonces tendremos datos como para trazar una línea de tiempo y ver qué tendencias y qué cambios han existido en las variables. Ahora vamos a hablar de la hipótesis de investigación científica. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición provisional sobre la relación entre variables que será probada mediante la investigación. ¿Cuáles son las características que ésta debe tener? Debe ser clara y específica, ¿no es cierto? Hay que redactarla bien y que se entienda, ¿no es cierto?, para la mayoría de audiencias, no necesariamente o no solamente para los expertos en un área, que tiene que ser verificable, por supuesto. Tenemos que verificar las hipótesis por métodos estadísticos principalmente. Y relaciona las variables independientes y independientes. Claro, la variable dependiente es la que vamos a estudiar. En este caso hablamos del crecimiento de las plantas, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento será la variable dependiente que depende de la temperatura, el tipo de suelo, la humedad y otras condiciones más. Entonces, lo que nosotros podemos variar son las variables independientes. La temperatura, podemos subir la temperatura, la humedad, podemos cambiar la humedad y podemos cambiar diferentes tipos de sustratos, ¿no es cierto? Entonces, esas son independientes
y podemos nosotros en medios controlados poder cambiar estas variables, pero la variable dependiente siempre va a depender de los cambios que se hagan en las otras. Entonces, por eso es que se llama variable independientes y dependientes. Ahora, en la definición de la hipótesis tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, por supuesto, nos dice que cuando estudiamos la variable dependiente, ¿no es cierto? No existe ningún cambio con la realidad, por así decirlo, pero en cambio las variables alternativas, en una hipótesis alternativa, en cambio planteamos la opción de que sí existe cambio. Por ejemplo, en el estudio sobre el crecimiento de las plantas decíamos, podemos decir que la tasa de crecimiento no se ve afectada por la temperatura, ni la humedad, ni el tipo de sustrato. Esa sería nuestra variable, nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alterna sería, o alternativa, sería, existe un cambio en la tasa de crecimiento de las plantas que depende de la temperatura, si es el caso, de la humedad, si es el caso, y del tipo de sustrato. Entonces tendríamos que dividir tal vez incluso esta en 3 diferentes hipótesis. Y las preguntas de investigación. Igual que la hipótesis, claro, la hipótesis que hablábamos en la diapositiva anterior, nos ayuda a guiar el estudio y a definir claramente el problema o fenómeno a investigar. Que tienen las características que deben tener, deben ser claras y precisas, focalizarse en un área específica y debe tener la posibilidad de ser respondidas con rigurosidad, perdón. Y cómo se formulan, se deben formular de modo que permitan análisis y discusión de resultados. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos? Las preguntas de investigación exploran el fenómeno y guían la dirección general del estudio para poder entender o descubrir algo, ¿no es cierto? Son más abiertas y exploratorias y son un punto de partida de investigación. La hipótesis, por otro lado, son proposiciones específicas derivadas incluso de las preguntas de investigación que se someten a prueba experimental para confirmar o refutar relaciones. Plantean una relación concreta y permiten codificar y medir resultados. ¿Y cuáles son las claves para hacer una investigación científica? Entonces, según lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Seleccionar adecuadamente el enfoque, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿no es cierto? Diseñarlo rigurosamente, escoger un diseño, ¿no es cierto? Ya sea y escoger un tipo de investigación, sea esta descriptiva o exploratoria, entre otras, ¿no es cierto? Y formular precisamente las preguntas de hipótesis. Y finalmente, sin olvidarnos que hay que ser éticos y transparentes en nuestros trabajos de investigación. Muchas gracias.